Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y gracias por vernos hoy como lo estás haciendo. Hoy estamos en el cuarto mensaje de nuestra serie Fuerza, que hemos hablado acerca de Sansón y su verdadera fuente de fortaleza. Pero hoy vamos a enfocarnos específicamente en Jueces capítulo 16 en cuanto a la caída de Sansón y las cosas que lo llevaron a cometer los errores que cometió. Tal como dije la semana pasada, hay tres cosas que Dios quiere que nosotros tengamos cuando hablamos acerca de la venganza de Sansón. Número uno, que nos guardemos para él. Número dos, de que nosotros reconozcamos lo que tenemos que reconocer, es decir, que necesitamos su presencia y los errores que estamos cometiendo. Y número tres, que nosotros podemos clamar a Dios en los momentos de necesidad. Ahora, el pueblo de Israel había entrado en un ciclo, lo hemos dicho en las últimas 4 semanas con esta, en el cual era un ciclo de pecado, un ciclo de arrepentimiento, un ciclo de clamor, un ciclo donde Dios levantaba un juez o una jueza en el caso de Débora y liberaba al pueblo. El pueblo vivía en paz y nuevamente volvía a caer en la misma circunstancia, en el mismo problema o la misma situación. Hasta que Dios volvió a levantar a otros jueces. Sansón era uno de estos jueces. El asunto está en que Sansón era un juez que su pueblo no creía en él. Y eso lo vemos específicamente cuando 3,000 hombres de Judá llegaron a buscarlo para entregarlos a los filisteos. Mira lo que dice en Jueces capítulo 15, versículos 14 al 15. Dice, cuando se acercaba Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibras de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1,000 hombres. Entonces, aquí nos hace saber que el pueblo de Judá, es decir, parte del pueblo de Israel, que no confiaban en Sansón. De hecho, le dijeron, ¿qué estás haciendo? Los filisteos nos gobiernan. ¿Por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Porque los filisteos estaban buscando para matar a Sansón. Y vinieron a agarrarlo para llevarlo y entregarlo. Y él le dijo, juradme que ustedes no me van a matar, ustedes me entregan. Y dijo que lo amarraran. A partir de esa victoria, donde Sansón mata aproximadamente unos 10,000 filisteos, y que Sansón realmente llega a hacer algo que el pueblo temía a un pueblo filisteo, y él los vence, podemos decir que Sansón entonces se definía como un juez sobre Israel, como una persona que tenía la capacidad de gobernar, una persona que tenía la capacidad de liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Mira lo que dice en el versículo 20 del capítulo 15. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempo de los filisteos. Lo que quiere decir que por 20 años, de los 40 años de opresión que tuvo Israel de los filisteos, Sansón logró también gobernar y era como ese contrarrestro o ese punto de choque para los que estaban oprimiéndolo. Entonces, por 20 años él trabajó e hizo cosas que iban a favor del pueblo, pero Sansón tenía una actitud que no era adecuada. Versículo 1 de Jueces 16, mira lo que dice. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Y aquí es donde tenemos nosotros realmente que pisar un poquito los frenos, porque estamos hablando de un hombre que tenía un voto en el cual Dios le había dicho que él tenía que ser nazareo, lo que quiere decir que no pueda cortarse el pelo, no pueda tocar animales muertos y sobre todas las cosas no pueda tomar licor. Ahora, el voto nazareo era no lo primordial que te llevaba a cuidarte para Dios, sino que para tú ser nazareo tenías que tener una relación con Dios o ser parte del pueblo de Dios y vivir bajo el pacto de Dios. Y el nazareo era como un paso extra que tú tomabas. El asunto es que aquí te dice claramente que Sansón fue a Gaza. Y Gaza era la línea que existía fronteriza entre Israel y los filisteos. Y lo que me sigue diciendo es que ahí cuando fue a Gaza, el hombre vio a una chica muy bonita que era una prostituta, una mujer que vendía sus servicios sexuales por dinero. Y el hombre, en vez de alejarse o en vez de decir esto no está correcto, lo que hace es ir a donde ella está y pasar la noche con ella. Y me llama la atención bastante esto, porque esto es una evidencia de que Sansón no tenía su corazón en el sitio adecuado. Es una evidencia de que Sansón no tenía su vida bajo la cobertura que Dios le había dicho que la tuviera. Mira lo que dice el versículo 2 de Jueces 16.
Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad y se quedaron quietos durante toda la noche, diciéndose: lo mataremos al amanecer. El asunto está en que el hombre llega, se mete en la habitación con la prostituta, con la mujer que está vendiendo favores sexuales a cambio de dinero, y esa noche los filisteos sabían que él estaba ahí y rodearon el lugar con la intención de matarlo. Y pues al leer esto yo me hago varias preguntas. La primera pregunta que yo me hago es: ¿por qué Sansón siempre iba a la región de los filisteos? Porque cuando tú te pones a ver, esto no es algo nuevo para él. Él constantemente estaba buscando mujeres filisteas. Y no solamente mujeres filisteas, en este caso estaba buscando una mujer que no tenía ningún tipo de sentimientos por él, una mujer que simplemente veía que estaba haciendo como un medio de alimentarse, un medio de tener o adquirir cosas. Aquí hay un problema de corazón grave en Sansón y que trae consecuencias. Recordemos que todas nuestras acciones traen consecuencias. Y yo creo que es sumamente importante de que comprendamos que los hombres de Gaza que estaban ahí, el objetivo era que querían matarlo. Lo que hicieron fue que formaron una milicia. Y en la milicia que ellos formaron, ellos querían matar a Sansón. Versículo 3 de Jueces 16. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Entonces estuvo con la mujer, hizo lo que no debía haber hecho. Y a la medianoche, que estaba acostado, mira lo que dice: luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus 2 postes con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Que de paso, Hebrón fue el lugar donde por primera vez llamaron a los judíos hebreos. Y es donde se dice que yo hablo hebreo, básicamente. Entonces, esto es bien interesante porque Gaza era una fortaleza filistea. Era una fortaleza donde había, era la meca, en realidad, de la capital de los filisteos. Y lo que está ocurriendo es que Sansón se dirige a Gaza, entra en el sitio, se mete ahí, está con la mujer, a medianoche se para, agarra las puertas de la ciudad, las arranca. Ahora yo quiero que tú veas esto, porque cuando hablamos hace unas semanas atrás, estaba diciendo que Sansón fue y destruyó todos los sembrados de los filisteos. Ahora va a la base, a la meca de la ciudad, y te arranca las puertas de protección de la ciudad. Esto es una ofensa para el pueblo filisteo, que la ciudad más importante de ellos queda desprotegida porque las puertas han sido arrancadas y simplemente lo que han hecho es que le está dejando saber: yo hago lo que yo quiera, entro en sus ciudades cuando me den en gana, me acuesto con sus mujeres cuando yo quiera, agarro, las uso, las utilizo y cuando me quiera ir me voy y ustedes a mí no me pueden tocar. Es una actitud como de una persona que era invencible, una persona que nadie podía hacerle daño. Y realmente un insulto para los filisteos. Pero no puedes actuar, o no puedo yo actuar este tipo de actitudes y no haber consecuencias de lo que estamos haciendo. Versículos 4 y 5. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y dijeron: sedúcelo, para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo. De modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cuando cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Entonces, nuevamente sigue el mismo patrón. Él ve a una chica filistea, creo que en el capítulo 14, se enamora, se casa con ella. En el capítulo 16 ahora llega a Gaza nuevamente, la mujer de Sansón muere quemada por los mismos filisteos, llega a Gaza nuevamente, ve a una mujer, le gusta la ramera, se acuesta con la ramera, se va, arranca las puertas, le hace una afrenta a los filisteos y ahora nuevamente el hombre ve a una mujer en el valle de Sorek y dice: esta mujer me gusta. Otra filistea, otra mujer que no tenía bajo el pacto de Dios, otra mujer que no iba a comprender la dirección que él tenía. Obviamente el corazón de Sansón no estaba en el lugar adecuado. Y aquí es donde yo quiero ser un poquito responsable. Porque yo puedo simplemente agarrar el texto y empezar a atacar a Dalila. Y empezar a atacar a Dalila y decir: Dalila, hay mujeres que son como Dalila y todo lo demás. Y sí, hay mujeres que son como Dalila, pero la pregunta es: ¿no hay hombres que son como Sansón?
Y creo que esto es una pregunta importante que tengamos que hacernos, porque en lo que a mí me concierne, Dalila no tenía un pacto de Dios en su vida. En lo que a mí me concierne, Dalila nunca le dijo a él que estaba enamorada de él. En lo que a mí me concierne, Dalila era una persona que era oportunista. En lo que a mí me concierne, Dalila estaba buscando la forma de alimentarse. En lo que a mí me concierne, Dalila no había sido llamada por Dios. En lo que a mí me concierne, Dalila no era la que había sido escogida por Dios para cumplir una función con un propósito para el pueblo de Israel. Entonces yo podía sentarme aquí a despellejar a Dalila y hablar acerca de las mujeres como Dalilas. Pero yo creo que el que tenía la responsabilidad de hacer las cosas bien no era Dalila, aunque todos tenemos responsabilidad, no estoy quitando su responsabilidad, sino que era la responsabilidad de Sansón, que Dios había llamado a servirle y hacer algo en particular que no otra persona había sido llamado a hacer. Entonces yo puedo sentarme a hablar lo malo que era Dalila, pero yo quiero sentarme acerca de la falla que había en el corazón de Sansón en vez de hacer eso. Entonces, es muy probable que si eran 5 jefes filisteos, hubiera sido de 1,100 monedas de plata o lo que fuera lo que estaban dando, sería un equivalente a 15 años de salario. Lo que quiere decir que por 15 años, si ella hacía lo que tenía que hacer, entonces Sansón, no iba a tener que trabajar más o hacer lo que estaba haciendo, sino que por 15 años estaría resuelta. Mira lo que dice el versículo 6 y 8 de Jueces 16. Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió: si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Ahora, a mí me llama la atención esto, porque no es solamente que él está viendo mujeres filisteas, que se está cortando con ellas, que no está pensando realmente en el propósito de Dios en su vida, sino que ahora empieza a jugar con el propósito de Dios en su vida. No está jugando solamente con lo que tiene que ver en la parte sexual, en la parte de las otras vidas, sino que empieza a jugar un juego donde te revelo el secreto que Dios me dio. Te digo lo que Dios me está diciendo, la verdadera fuente de mi fortaleza, que para él era su pelo, obviamente. Pero la pregunta es, ¿era realmente su pelo la fuente de su fortaleza? Esa es la pregunta que quiero hacerte. Entonces entra en un juego realmente donde el tipo está totalmente perdido en lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo, y empieza a jugar porque se convirtió en una forma de picar flor, una forma de echar los perros, como decimos en Venezuela. Quiere decir que la estaba enamorando, una forma de tener ese tipo de juego. Después en el versículo 10 y 12 dice: Dalila le dijo a Sansón: te burlaste de mí, porque cuando ella lo amarró no funcionó. Me dijiste mentira. Vamos, dime cómo se te puede atar. Si se me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, le dijo él, me levitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató, y luego le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. El asunto es que ya no es solamente que se está acostando con prostitutas, ya no es solamente que está buscando mujeres filisteas, ya no es solamente que está tocando lo muerto, ya no es solamente que anda haciendo lo que no tiene que hacer, ya no es solamente que está yendo a lugares que no tiene que estar, sino que ahora empieza cada día más a acercarse al propósito de Dios y a la verdad que Dios tenía en su vida y al llamado que Dios tiene en su vida, y está literalmente poniéndolo en las piernas de una mujer que no era parte de su propósito. Y el asunto es que lo último que le tocaba a Sansón para romper su voto era cortarse el pelo. Ya había roto todas las demás cosas. Había roto los 10 mandamientos, había roto todas las cosas, pero no había roto el voto de cortarse el pelo. Versículos 13 y 15 de Jueces 16. Entonces Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entrejes las 7 trenzas de mi cabello con una tela de telar y aseguras esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela, las aseguró con la clavija. Una vez más ella le gritó: Sansón,
los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con las telas. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. La verdad es que es interesante cómo un hombre con tanto llamamiento sea tan tonto cuando está viviendo en sus placeres y en sus deseos. Ahora vuelvo a repetirte, es muy fácil para mí sentarme aquí a que le golpe a Dalila, es muy fácil para mí sentarme a que le golpe a Sansón. Esto no es lo que Sansón hizo, no hizo. Ya Sansón hizo lo que no tenía que hacer y ya hizo también lo que tenía que hacer. Esto es en cuanto a lo que yo tengo que hacer y lo que tú tienes que hacer. Esto va más allá de las cosas que tú y yo podemos comprender o dominar. Y va más allá. Tiene que ver con el yo morir y el permitir que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Jueces capítulo 16, versículos 16 al 18. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y le acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con plata que le habían ofrecido. Es interesante esto porque ahora tú ves a Sansón que literalmente la mujer empieza a acosarlo. Y creo que esto es algo que lo vimos también en el capítulo 14, donde la esposa lo acosó por 7 días. Esta lo acosó constantemente, diariamente, y el hombre llegó al punto en que su alma fue reducida. Y lo que hizo fue que dijo toda la verdad. Y ahí es cuando empieza un grave problema. Bueno, el problema empieza desde hace rato, desde el capítulo 14, cuando está haciendo lo que tiene que hacer. Pero aún todavía la misericordia y la gracia de Dios estaba sobre él. Y estaba tratando sobre su vida en medio de todos sus defectos, pero ahora él empieza a hablar del propósito de Dios en su vida mientras está haciendo lo que no tiene que hacer. Empieza a hablar acerca del propósito de Dios en su vida cuando él, en vez de hacer lo que tiene que hacer, está dirigido a un lugar donde tiene que dirigirse. Y Dios está aún tratando con él en medio de todas estas cosas. Y llega lo que no tenía que ocurrir. ¿Qué creen ustedes que hizo Dalila? Recibió su plata y versículo 20 y 21 les corta el cabello, ¿verdad? Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Wow, yo leo esto y la verdad es que a mí esto me revienta el corazón. Tengo que admitirlo, que cada vez que yo leo esto, a mí esto me revienta el corazón. Un hombre con tanto poder, con tanta oportunidad, literalmente terminó siendo un payaso, encarcelado, en manos de sus enemigos, sin sus ojos que le sacaron. Y aquí es donde empieza la lección para nosotros y es donde tenemos que comprender que Dios tiene un propósito en nuestras vidas que no podemos jugar con Él. Mira, esto no lo hizo Dios. Cualquiera puede decir: ¿pero por qué Dios permitió esto? Dios no lo mandó a él a acostarse con Dalila. Dios no lo mandó a él a ir a Gaza. Dios no lo mandó a él a ir al valle de Timná a buscar a esa muchacha. Aunque dice que Dios estaba en el asunto, porque Dios está sacándole punta a todos los errores que está cometiendo. Dios no lo mandó a ir a Gaza nuevamente a acostarse con una ramera. Dios no lo llamó a estar jugando y decir y a revelar secretos que no tenía que revelar. Por eso es importante que comprendamos que aunque Sansón era un hombre muy fuerte físicamente, emocionalmente y espiritualmente Sansón era un hombre muy débil. Óyeme, a lo mejor tú tienes fortalezas, a lo mejor yo tengo fortalezas que te hacen muy fuerte. Pero mi pregunta que yo tengo que hacerme, y la pregunta que yo tengo que hacerte a ti es si realmente tú eres fuerte en las cosas que importan, en lo espiritual, en tu corazón, en lo emocional. Y no estoy diciendo que lo físico no sea bueno, pero lo físico no te lleva a tomar buenas decisiones. Es el corazón que te lleva a tomar buenas decisiones. Es lo espiritual lo que te lleva a tomar buenas decisiones.
El problema es que Sansón tenía un gran monstruo dentro de él, se llamaba lujuria, se llamaba orgullo. Sansón pensaba, de hecho, él está acostado con Dalila le corta el pelo y lo que él dice es, no ha pasado nada, me voy a parar como siempre hago y voy a vencer a los filisteos como siempre los venzo, porque como yo siempre lo hago y aquí no hay nada que discutir. La realidad es que hay un problema en el corazón de Sansón. Él pensó que Dios nunca se iba a apartar de él. Él pensó que el juego podía seguir hasta el fin y la gracia y la misericordia de Dios siempre le iba a cubrir. Lo cual es verdad, no es mentira, porque Dios siempre va a estar ahí por nosotros. Pero en algún momento las consecuencias de nuestras acciones tienen que agarrarnos. En algún momento las consecuencias de nuestras acciones tienen que agarrarnos, encarcelarnos, sacarnos los ojos y hacer las cosas que no tenemos que hacer. Lo interesante es que yo quiero que te imagines por un momento como que estuvieras manejando un carro. Porque Sansón estaba manejando la vida y estaba manejando también el reinado o el gobernar sobre el pueblo de Israel. Y yo creo que te imagines que vas llegando a una gran colina. Y cuando vas llevando una gran colina, que vas ahí, de pronto te encuentras con tres cosas. Y podemos hablar de tres tipos de personas que están dirigiéndose en una emboscada, en una bajada o en un momento peligroso. Tres personas en la colina. Número uno, acercándose al peligro. Hay las personas que se están acercando a una colina que es muy baja, que es muy peligrosa, y creo que en algún momento tú has estado en circunstancias donde has estado manejando y quizás te has acercado a momentos muy peligrosos. Yo me acuerdo de estar manejando en diferentes partes, una vez específica en Venezuela, bajo una región que había un risco de este lado y estaba aquí piedras que podían caerse, y me acuerdo yo manejar y ver así hacia abajo y decía, Dios mío, ¿dónde está? Esto es peligroso. Entonces la realidad es que hay tres tipos de personas en la colina. Número uno, el que se acerca al peligro. Estas son las personas que ven las advertencias y tienes aún el tiempo para frenar. Estás en el camino, sabes que hay algo peligroso que viene, pero tienes el tiempo para frenar. Número dos, acelerando hacia el peligro. Ya viste las advertencias, ves que tienes el tiempo, pero en vez de frenar, tomas impulso y vas más rápido hacia el peligro. Número tres, chocando contra el peligro. No frenaste a tiempo, chocaste, llevas las consecuencias de no haber frenado. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme hoy, ¿cuál de estos tres tipos de personas soy yo? Porque Sansón era obviamente el tercer tipo de persona, el que chocó contra el peligro. En algún momento tú vas a ser la persona número uno, la que ve el peligro y se da cuenta y tiene la oportunidad de no hacerlo. Es la persona número dos, el que se ve el peligro y se dirige al peligro y sigue caminando. Es la persona número tres, el que ve el peligro, no frenó a tiempo y chocó. Entonces la pregunta que tengo que hacerme es, ¿en dónde me encuentro yo hoy? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál eres tú? ¿En dónde te encuentras hoy? Entonces hablemos de la primera, tres personas en la colina acercándose el peligro. Aquí está la pregunta clave que tengo que hacerme. Estás en la cima, estás en el tope, pasan las cosas, vences a los filisteos cuando quieres, se sientes que tu vida está en tus manos, la controlas, Dios te ha dado algo hermoso, pero tú sigues actuando como estás en control. ¿Qué ocurre? Llegaste al momento, tienes la oportunidad de frenar, estás cometiendo errores, pero no lo haces, o sí lo haces. Recuerda de que todo comenzó. El capítulo 1 el capítulo 16 comienza diciendo que Sansón vio. Pero cuando vas a Jueces capítulo 14, versículos 1 al 2, dice, Sansón descendió a Timná y vio allí a una joven filistea, la cual él volvió, les dijo a sus padres, he visto en Timná a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Entonces, aquí es el problema. El problema está en que tú literalmente tienes a Sansón con una circunstancia donde es un asunto de lo que él ve versus lo que Dios le está llamando a hacer. La palabra de Dios me dice a mí que yo no vivo por vista, sino que yo vivo es por fe. Lo que quiere decir que si yo me dejo llevar por las condiciones que me rodean, las cosas que están frente a mis ojos, yo tengo un gran problema. Porque el asunto es que Sansón vio a esa chica, le gustó, la sintió atractiva, pero no era solamente la muchacha, yo me puedo enfocar en la muchacha, era más que la muchacha. Era el asunto de tener una muchacha que pertenecía al enemigo, era el asunto de meterme con el enemigo, de vivir con el enemigo, de emparentarme con el enemigo, de caminar con el enemigo, de sentirme poderoso, de que puedo estar con el enemigo, vivir con el enemigo, hacer lo que yo quiera con el enemigo no me puede tocar.
Era un asunto de orgullo, un asunto de falta de comprender el propósito de Dios, de un corazón que se entrega a Dios. Era el problema que Sansón tenía. Yo me puedo enfocar en cuanto a las chicas. Esta muchacha fue una víctima, en mi opinión, de lo que estaba ocurriendo porque termina siendo quemada. El asunto es que la vista de Sansón lo lleva a ir a Gaza. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tenía que hacer Sansón en Gaza? Porque él tenía que estar en el sitio equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Porque él tenía que ir al lugar donde no tenía que ir, buscar a la persona que no tenía que ir, hacer lo que no tenía que ir. Porque él tenía que jugar en las cosas que no tenía que jugar. En Jueces capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo: ¿me odias? En realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no has dicho la solución. Ni siquiera se la he dicho a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Pero ella lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, al 7º día, Sansón le dio la solución porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y le reveló la solución a lo de su pueblo. No es la primera vez que Sansón está en una situación donde está hablando de más, está dando información de más y está recibiendo consecuencias de lo que está haciendo. Lo que pasó con Dalila pasó también con su esposa. Y quizás hubiera pasado con la prostituta que él fue a dormir con ella. Este es el asunto. Esto no tiene nada que ver con las personas que están ahí. Y vuelvo a repetir, tú tienes que tener cuidado porque hay personas oportunistas que pueden intentar buscar la bendición que Dios te está dando o buscar quitarte lo que Dios está haciendo. La realidad es que Dios estaba trabajando en la vida de Sansón, pero Sansón veía la oportunidad de ser más fuerte, más poderoso. Y aquí es donde está el peligro. Tu fortaleza, tu fuerza puede ser tu mayor debilidad. Mi fortaleza, mi fuerza puede ser mi mayor debilidad. Nunca te confíes en los dones que tú tienes. Nunca te confíes en la sabiduría que tú crees que tienes o en la experiencia que tú crees que tienes. Recuérdate que mi sabiduría no es nada ante la presencia de Dios. Por eso es importante tener el corazón en el lugar adecuado. Y avanzamos 20 años más tarde. Y 20 años más tarde, en Jueces capítulo 16, versículos 15 a 16, dice: entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. ¿Ves? Es la misma retórica. Lo mismo que hizo la esposa lo hace Dalila. Y el hombre sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque se acostumbró a siempre vencer a los filisteos. Se acostumbró a siempre tener la presencia de Dios. Se acostumbró a siempre Dios venir sobre él. Se acostumbró a siempre sentir que tenía el poder. Se acostumbró a creer que todas las cosas iban a pasar. Se acostumbró a sentir que todo estaba bien cuando no estaba bien su corazón. Y como dije, predicando en vivo la semana pasada en el campo de Rialto, tú puedes tener el llamado correcto, bajo la unción correcta, bajo el ministerio correcto, con el corazón equivocado. Esto es un asunto del corazón. Esto no es un asunto de Dalila. Esto es un asunto del corazón. Dalila no es responsable de la caída de Sansón. El corazón de Sansón es responsable de su propia caída. Entonces, 3 personas en la colina, acercándose al peligro: aprenderé de mis errores, comprenderé que tengo que frenar, que no debo acercarme. Segunda persona, acelerando hacia el peligro. Es la parte que Sansón cayó. 3 veces Dalila le hizo las preguntas sobre la verdadera fuente de su fortaleza. Y Sansón 3 veces jugó con eso. Él no frenó. Él no se preguntó: cónchale, pero ¿por qué esta mujer me está preguntando a mí esto? ¿Será que ella tiene malas intenciones? ¿Y realmente debo yo decirle a ella y revelarle a ella cuando ella es una filistea? Pero él había entregado su corazón a ella, lo cual es interesante porque él no le había entregado su corazón a Dios, pero eso se lo había entregado a una mujer. Y no a una mujer que era buena. Se había entregado a una mujer que tenía muy malas intenciones y que le importaba el dinero más que estar con él. Entonces el asunto está en que cuando tú entregas tu corazón a la persona equivocada o a las cosas equivocadas o a tu propia fuerza o a tu propia sabiduría, ellos te van a cortar tu pelo, te van a sacar los ojos, te van a amarrar y te van a poner a moler un molino en la cárcel.
El asunto está en que Sansón, en vez de frenar, aceleró hacia el peligro y le dio con todas sus fuerzas. En el versículo 20 del capítulo 16, ella le dice: Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Y el hombre dijo: esto no es nada, yo lo voy a hacer, lo hago todo el tiempo me ocurre, todo el tiempo venzo. El problema es que esta vez era diferente. Esta vez no era igual. Esta vez había pasado algo que no tenía que pasar. Versículo 20 nuevamente: Sansón se despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. El asunto es que era ya mucho y las consecuencias tenían que sufrirse. Yo imagino cómo estaría Dios en ese momento. Imagino Dios viendo a Sansón casarse con una filistea, ir a Gaza cuando quisiera, ir a Timná cuando quería, al valle de Sorek cuando no tenía que hacerlo. Me imagino ver a Sansón en medio de su arrogancia y la misericordia y el trato de Dios tratando con Sansón, hablándole quizás por sueños, hablándole quizás a través de una persona, quizás ministrándole, y la arrogancia y el corazón seguía. Me imagino a Dios quizás en el momento que Sansón estaba en el regazo, en las piernas de Dalila, a punto de decir todas las cosas, y el Espíritu Santo diciendo: no lo hagas. Me imagino a Dios quizás pensando: ¿qué vas a hacer? Vas a llevar consecuencias, vas a perder los ojos, vas a quedar ciego físicamente. Dios no quiere que nosotros pasemos por estas cosas. Dios no quiere que nosotros suframos este tipo de cosas. Pero aún Dios mismo se mueve de lado cuando nosotros tomamos decisiones que nos llevan a cubrir o a pagar consecuencias, porque nuestras pasiones son mayores que nuestro propósito. ¿Estás conmigo? Por eso es que en 1 Corintios capítulo 10, versículos 2 al 13 dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y esto es importante porque tú puedes decir: pastor, pero es que es muy difícil. Yo puedo decir: es que es muy difícil. La realidad es que Dios ya te dio la salida de la tentación que tú estás teniendo en este momento. Dios te dio la salida de la circunstancia que tú estás pasando. Tú no tienes por qué dirigir más rápido tu vehículo hacia el momento del peligro. Es tiempo que peses los frenos. Es tiempo que comprendas de que no eres tú, no es tu orgullo, no es tus pasiones, no es tus fuerzas. Es el llamado de Dios y el propósito de Dios en tu vida. Tenemos que tener cuidado, debemos pisar los frenos cuando estamos a punto de cometer errores. 3 personas en la colina: acercándome al peligro, aprenderé de mis errores; acelerando hacia el peligro, me quitaré de mis errores, es decir, cambiaré mi forma de ver las cosas; chocando contra el peligro, pagaré por mis errores. Entonces, Sansón, en vez de frenar, ¿qué hizo? Siguió acelerando. Sansón, en vez de llegar a un punto en donde él diga: no voy a seguir más haciendo eso, ¿qué hizo? Se dirigió más rápido. ¿Qué ocurrió? Chocó. Le cortaron el pelo, le sacaron los ojos, perdió la fuerza, Dios se apartó de él. Por eso es que en Jueces capítulo 16, 21 dice: entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. La realidad es que Sansón no tenía por qué estar en el valle de Sorek. La realidad es que Sansón no tenía por qué buscar a Dalila. La realidad es que Sansón no tenía por qué casarse con una filistea. La realidad es que Sansón no tenía por qué hacer lo que estaba haciendo. La realidad es que Sansón no tenía por qué ir a quitar las puertas de los filisteos de una manera de burla. La realidad es que Sansón no tenía por qué seguir por 20 años jugando el juego que estaba jugando. El peligro lo llevó a chocar y las consecuencias no podía evitarlas. Jueces 16 al 22. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Cuando Sansón pensó que todo estaba llegando a su fin y que estaba con sus ojos sacados y que estaba en la cárcel, Dios permitió que lo que lo habían cortado volviera otra vez a salir. Y aquí es donde la gracia de Dios, en mi opinión, es tan importante. Porque aunque Dios nos deja a nosotros cometer nuestros errores y golpearnos, la verdad es que Él permite
que el cabello que fue cortado de la cabeza de Sansón vuelva otra vez a salir. Mira, Dios no quiere que nos saquen los ojos. Dios no quiere que perdamos el propósito. Dios quiere que cumplamos el propósito. Dios no quiere que nuestras fuerzas sean la fuerza que nos rige. Dios quiere que nuestras fuerzas sea su espíritu. La verdadera fuente de Sansón no era su pelo. La verdadera fuente de fortaleza de Sansón tenía nombre y apellido: el Espíritu Santo. La verdadera fuente de fortaleza en la vida de Sansón no era el no tocar los animales, ni el tomar vino y el guardar el voto. Era el reconocer y vivir para Dios. Y me llama la atención cómo te dice que el pelo, después que se lo cortaron, empezó otra vez a crecer. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia. Dios, en su misericordia, empezó a permitir que lo que se había perdido, lo que se había botado, lo que se había regalado en las piernas de una mujer, lo que se había eliminado, volviera otra vez a crecer. Esa gracia, esa misericordia va más allá de cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Por eso, a mí me encantaría hoy que si estás en la cima y estás dirigiéndose hacia el peligro, o estás viendo el peligro, o estás a punto de chocar con el peligro, y tú necesitas a Jesús y arrepentirte y cambiar lo que tienes que cambiar y dirigirte, y ya chocaste, pues llevar las consecuencias, pero dejar que el cabello vuelva a crecer y ver la fuente de Dios sobre tu vida, de la fortaleza que Él tiene para ti. Entonces a mí me gustaría invitarte a que tú ores conmigo esta oración. Yo no sé dónde tú te encuentras, no sé si tú estás acercándote, no sé si estás yendo más rápido hacia el peligro o si ya chocaste con el peligro. Lo que yo te puedo decir es que yo te quiero invitar a que tú te acerques al lugar donde Dios te está llamando. Es su presencia, es la fuente de tu fortaleza. Así que si tú quieres hacer esto, yo te invito a que ores conmigo y que invites a Jesús a traer su gracia sobre tu vida. Sea donde te encuentres, sea donde estés, te invito a Jesús, que invites a Jesús a traer su gracia sobre tu vida. ¿Oras conmigo? Padre Celestial, yo te pido que tu misericordia nos cubra. Yo te pido, Señor, que sea donde nos encontremos, que tú tengas misericordia. Ayuda, Señor, a frenar a aquellos que se están dirigiendo en gran manera, en alta velocidad, al lugar de peligro. Y permite que tu Espíritu Santo, Señor, restaure. Y si es evitable el choque, Señor, evítalo. Si ya chocaron, Señor, que el pelo vuelva a salir nuevamente. Ese pelo que era lo que no podía cortarse, que vuelva a salir nuevamente. Si están en dirección hacia el peligro, que pisen los frenos. Te pido, Señor, que el propósito tuyo se cumpla. Si hay alguien, Señor, que me está viendo y quiere dar su vida, te pido que tu Espíritu Santo lo llene en este momento. Si tú estás viéndome y estás orando conmigo y tú no has aceptado a Jesucristo y quieres aceptar a Jesucristo, ora conmigo y di: Jesús, entra en mi corazón. Te recibo, a partir de hoy camino y vivo para ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú has hecho estas oraciones, me gustaría invitarte a que nos mandes un texto al 909-281-7797. Sería nuevamente 909-281-7797. Y para concluir, la próxima semana vamos a hablar un poquito más acerca del crecimiento del pelo de Sansón y lo que Dios hizo en su misericordia en su vida. Pero quiero invitarte a que tú puedas comprender esto. Tienes la oportunidad de ver el peligro, ver las advertencias y alejarte. Tienes la oportunidad de acelerar más rápido hacia el peligro. Y tienes la oportunidad de chocar contra el peligro. ¿Cuál vas a escoger hoy? Así que llámanos, déjanos saber cómo podemos orar por ti. Te invito a que visites nuestra página de internet, únete a un grupo pequeño y estamos aquí para orar por ti. Dios te bendiga. Es el pastor Moisés Bejarano.